Hashtag Calle 11, ahora recluidos la mayoría en paz, reflexionando en un momento en que la crisis sanitaria todavía pues sigue dando sus patadas aquí y allá. El día de hoy le presento una entrevista que hice en un parque público de la Ciudad de México hace un par de semanas a entrenadores de perros que tienen pues el arte de mantener a 23, 26 animales en perfecta calma. Ya quisiera que así estuviésemos nosotros y nuestras almas. Y la verdad es que son entrenadores profesionales que así mismos se han educado para tratar con pues estas mascotas que hacen la felicidad del hogar siempre y cuando no destruyan los muebles, no los orinen, en fin, no se coman el álbum de fotos de la familia. Y a partir de esto, don Jorge, que es quien encabeza el asunto, nos cuenta cómo inició este negocio y de qué va el asunto. Tengo después a las dudantes. Hoy nos van a hablar del amor en los tiempos del coronavirus. Pero claro, a partir de la novela de García Márquez, Amor en tiempos de cólera, una serie de reflexiones sobre el amor, el desamor, la violencia, en fin, que ocurre cuando uno vive no cerca, no juntos, pegados, que es un poco lo que está ocurriendo ahora. Una serie de lecciones sobre nuestra existencia en familia y en comunidad que nos está dejando esta epidemia y que hay que retirarlas, hay que tomarlas, hay que encajarlas, porque si no, de nada habrá servido pues tanto esfuerzo por construir comunidad en una época de adversidad. De ahí me voy a una charla con el escritor sinaloense Elmer Mendoza. Él es un escritor muy apreciado, además padre de todo un género de la literatura mexicana, pero al mismo tiempo es un profesor dedicado, enseña literatura, provoca a quienes quieren escribir para que lo hagan. Y es un gran promotor también de la cultura desde el Colegio de Sinaloa, que está invertido en pacificar su estado. En fin, un hombre, un gigante en todos los términos y que vale la pena pues siempre no solo conversar con él, sino conversar leyéndolo. Y al final nos vamos con Goliat Orquesta. Es por primera vez que Calle 11, y es raro que lo hayamos hecho hasta ahora, tendrá salsa para disfrutarlo con la vista y con el oído. No le recomendamos que vaya usted a ningún lugar de salsa, seguramente estarán cerrados, pero en casa puede uno distender tantito el ánimo y mire que la música y sobre todo la salsa hace que el cuerpo se mueva. Yo digo, cuando el cuerpo se mueve, a lo mejor hasta más inmune a la tragedia, aterriza. Comenzamos con nuestro Calle 11 del día de hoy. Bueno, pues Calle 11 se adentró hoy al Parque España en este espacio de adiestramiento canino que es famoso, no diría solamente en el parque y en la colonia, la verdad es que en la alcaldía entera. Me da mucho gusto. Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto, igual, muy bien. ¿Y tú? La cabeza del adiestramiento. Tengo aquí también a Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, dándoles una entrevista, aquí. Y luego tengo a Eddie. Eddie, ¿cómo te va? Bien, bien, aquí disfrutando un bonito día con los perros. Bueno, y ahora, ¿cómo voy a presentar cómo se llama? Fara se llama. Fara, ¿algo que decir? ¿Tiene usted algo que decir en su defensa? No. Fara es alegría. Sí. Fara es alegría. Significa alegría, felicidad. ¿Estos quiénes son, Jorge? Él es Doki y Odi. Bueno, a ver, déjame empezar despacio. Antes de preguntarte cómo se entrena un perro, ¿cómo se entrena un entrenador de perros? Ok, mira, yo creo que lo primordial para ser entrenador debe ser mucha paciencia. Mucha paciencia, ese es el tip, nada más, no hay más. Aquí les das un curso de aproximadamente 10 semanas a los perros para que aprendan pues a comportarse y no sean un dolor de cabeza para los dueños. Cuéntame lo básico, ¿qué es lo que mejor se les enseña?
Mira, nosotros lo que hacemos es enseñar la obediencia. La obediencia consiste de que camine de tu lado izquierdo, no se vaya jalando, que cuando te pares que se siente a la orden, se echa a la orden, que cuando le hables que venga, que se quede así como ellos en una posición de quieto sentado, quieto echado. Ellos no se pueden mover hasta que tú rompas el comando. Y problemas de conducta, por ejemplo, aquí es mucho de departamentos, les enseñamos problemas de conducta, es de que no te hagan del baño adentro, que no te mordan cosas, que no ladren mucho, que no rasquen, que no sean agresivos, que no sean tan tímidos. Todo ese tipo de problemas yo se los corrijo. Pero esto parece magia. Aquí tengo 20 y tantos perros, todos tranquilos, leves, en buena onda. A ver, ¿qué les das? ¿No? Dime que no es una droga o algo así. Mira, de hecho, ya tienen un comando. Es el echado quieto. Aquí yo les digo quieto y no se deben mover. Por ejemplo, pero para eso ya tienen una actividad. Nosotros lo que hacemos, llegamos aquí a las 7 de la mañana, desde las 7 los recogemos. Es como una escuelita, más de cuenta. Llegamos a las 7, los sacamos, les damos una vuelta, una hora de recreo, los metemos al área canina, jugamos con ellos. Después les damos una caminata, les damos en bici y los ponemos en esta área así, en echados quietos. Ya les damos su clase de obediencia y ya los entregamos. Y entre ellos no se pelean, se tratan bien. Si no, les enseñamos a ser sociable. Al principio sí llega el gandalla, que quiere agreder, pero como ve que ellos no son agresivos, se vuelven como ellos, pacientes, y ya ven que no les responden la agresividad, no se la responden, pues también van volviendo más pacientes. Y ahora está, digamos, bajo la lupa el famosísimo macho alfa de los perros. A ver, ¿existe tal cosa en los perros? Sí, mira, ellos se manejan por manadas o jaurías, siempre hay un líder. Ellos les gusta ser mandados, hasta tú puedes ser el líder. Si tú les enseñas a que ellos te sigan, ellos te van a seguir. Pero sí, en conjunto sí hay un macho alfa, ¿no? Y el macho alfa siempre lo van a seguir. Si el macho alfa llega, ladra, los demás salen y ladran. Ajá. Igual contigo, si tú les enseñas a que sean pacientes, vean lo que vean, no deben de reaccionar de una forma escandalosa, pues ellos también se tranquilizan, vean que no pasa nada. O sea, el entrenador se vuelve el macho alfa sustituto. Sí, eso es correcto. Tú tienes que ser el alfa, debes de enseñarle que ellos te deben de seguir y debes de hacer lo que tú deseas. A ver, Daniel, cuéntame cómo te llegó esta vocación y si te está gustando y qué es lo que más te gusta. Pues bueno, aquí como llegué a trabajar fue por parte de un amigo, ¿no? Que me dijo. Bueno, yo jugaba con él en un equipo de fútbol, entonces pues yo no tenía trabajo en ese entonces estaba preguntando, ¿no? Y me dijo, no, pues pídele a él, ¿no? Él tiene. Pues ya fue cuando le pedí, ¿no? Y me vine a trabajar para acá. Y vi que empezó, pues que me gustó, ¿no? Más aparte a mí me gustan mucho los animales y todo eso. Entonces, como dice él, sí es de mucha paciencia, también tiene que ver mucho la energía, ¿no? Que tenga uno. Tratarlos bien, no sé, estar tranquilo siempre, ¿no? Hacerlo con seguridad, porque si no, luego no te hacen caso y así. Y pues en el momento que he estado, bueno, todo el tiempo que he estado, que ya son 2 años, pues he aprendido un resto de cosas, ¿no? Cuál es la característica de cada perro, ¿no? Cómo es el carácter de cada perro, ¿no? Dependiendo. Y a base de eso se trabaja. A los seres humanos es mejor educarlos de niños que de grandotes ya. Árbol que crece torcido, dice el refrán. A ver, cuéntame, ¿entre qué mes y qué mes vale la pena traer a los perros aquí, Eddie? Pues hay se puede decir que como el Buen Fin, ¿no? Hay tiempos de que salen muchos perros, empiezan a salir muchos perros por las vacaciones, entonces las personas los sacan a pasear y es cuando pues los perros se vuelven un poquito inquietos y es cuando nosotros pues a base de que los traemos paseando y los traemos todos tranquilos, pues la gente ve que pues cómo los manejamos, cómo es de que los traemos muy muy tranquilos sin que se peleen entre ellos. Entonces cuando la gente pues se empieza a acercar a nosotros, pues les empezamos a explicar cómo se lleva a cabo todo este procedimiento de los perros. Jorge, ¿y a qué edad traigo a mi perro?
O sea, te lo traigo a los 3 años, te lo traigo a los 3 meses. Mira, la mejor edad para entrenar a un perrito es desde que nace al año, porque son más fáciles de manipular. Haz de cuenta que es como un niño, entre más chiquitos los manipulas más rápido. Después del año ellos ya forman su carácter, ya tienen su personalidad, y ya son más necios. Sí se pueden educar a una edad de 2, 3, 4 años, pero que cada vez aumenta más porque son más necios. Te cuesta más trabajo porque ellos ya no se dejan guiar tan rápido. Oye, y este mito de que hay razas más agresivas, razas menos agresivas, el perrito que nació en la calle que es peor, el que nació en sábanas de seda que es más tranquilo. A ver, ¿eso es cierto? ¿Cómo identificas tú un perro agresivo o un perro tranquilo? Ok, mira, sí tiene que ver mucho. Por ejemplo, un perro agresivo es cuando lo tienes amarrado o encerrado, se vuelven agresivos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están encerrados y cuando salen lo que quieren es buscar, ¿no? Hacer algo para desgastar energía. En razas sí varía. Por ejemplo, sí hay razas más manejables, ¿no? Hay razas, por ejemplo, razas pequeñas, medianas, estándar, grandes, y sí depende el carácter mucho del perro. Por ejemplo, hay perros que tienen un carácter fuerte. Puede ser un labrador con un perro con un carácter fuerte, ¿no? Pero sí depende, también la raza sí tiene que ver mucho. Por ejemplo, los pitbull, el doberman son más guardianes. Sí, es como su instinto, el malinois, es como un perro. Es por genética también. Ahora háblame de los dueños. Ya hiciste una clasificación. Ahora la señora, el señor, el jovencito, no sé, hazme ahí tu misma clasificación, pero a partir de tus clientes. Sí, mira, es curioso, pero muchos perritos sí agarran modos de los dueños, ¿no? Características que tienen los dueños. Hay perritos que yo he notado que tienen una similitud muy, muy fuerte, que dices, no, sí es como que sí influye mucho, ¿no? Por ejemplo, si el cliente es muy hiperactivo, su perrito es como que muy hiperactivo, si el perro es como que el cliente es muy tranquilo, muy pasivo, el perrito sale así como que es muy tranquilo, no es tan inquieto. Luego, por ejemplo, cuando el señor es muy agresivo, así como que un carácter fuerte, hay perritos que de repente son igual, ¿no? Sale y tiene su carácter todo el tiempo, ¿no? Y pues sí, o sea, sí se transmite la energía. Oye, y como en la noche de las narices frías, también nos parecemos físicamente a nuestros perros, ¿va? Sí, en algunas ocasiones sí, la verdad es que sí. Sí tiene, pues no sé, ¿no? A qué se deba, pero sí hay cosas que físicamente se parecen mucho a sus dueños. A ver, el más parecido de todos que te acuerdes, la nariz, las patas. No, mira, de hecho, yo alguna vez tomé algunas fotos y comparé con mis clientes, ¿no? Fue algo que yo quise hacer y sí, o sea, les encontré muchas cosas que son los ojos rasgados, el tipo de orejas, el tipo de peinado. O sea, como el cliente se vista, si se peina así, como que al perrito le da el mismo look, ¿no? Ponle la gorra a a ver si se parece. Acá, sí se parece. Oigan, Eddie, pues muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias por esta posibilidad. Daniel, muchas gracias. Y bueno, pues ya lo sabe, aquí en el Parque España pasan por los perritos, los entrenan, los educan. No es tan caro como un kinder privado, pero vale la pena. Vale la pena, la verdad es que los disfrutan más, ¿no? Porque al principio, después, mira, cuando tienes un cachorrito, de que te empieza a morder cosas, empieza a rascar, empieza a hacerte cosas, es cuando dices, chino, es que ya no lo quiero, no lo aguanto, ¿no? Y aquí nosotros somos la solución. Pues aquí tiene usted la solución. ¿Dónde te localizan, Jorge? Mira, pues yo estoy como Escuelita Nápoles Jorge Bello. Así te encuentro en internet. Sí, en mi fase. Muy bien, en Facebook, Escuelita Bello. Escuelita Nápoles Jorge Bello. Escuelita Nápoles Jorge Bello. Si quiere usted, pues gozar a su perrita, a su perro, digamos, con mayor libertad y al mismo tiempo mayor civilidad. Regresamos a estudio, no se vaya. Las epidemias han hecho pensar bastante a la humanidad. Por ejemplo, ¿qué hacer con el amor?
en los tiempos de coronavirus, diría Gabriel García Márquez. Salió como título de novela. Exacto. Es Parafraseando un a García plagio, ¿no? Márquez. Es un no está- plagio, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Una de las cosas que más nos aterran, o sea, los seres humanos se aterran el vacío, ¿no? ¿Quién Sí. sabe cuándo se instaló en nuestro... ¿no? Y nos aterran este tipo de, pues como de fenómenos biológicos masivos que sí han dejado huella, han dejado memoria. Nos aterra el trastocamiento de lo que conocemos y en el sentido del amor que ponías tan contundentemente, románticamente es mejor calificativo. Porque entonces el relacionamiento con el otro pues ya se trastocó. Si no conocías a alguien o estabas soltero, por ejemplo, Está disponible. puede aparecer aquí mi teléfono. ¿En qué circunstancia? Y más sano, tiene cartilla sano, liberada, ¿no? Exactamente. Mayoría de edad. Tu crédito, ¿sales bien en el buró de todo bien en crédito? el buró de crédito. Oye, ¿dónde nos empezamos Estoy a tiempo en el pago. Ahorita paso la lista. No, pero eso, ¿cómo te vas a relacionar con la persona a la que vas a conocer? Y a la persona que ya conoces, descubres que es otra persona porque es, o sea, el encierro es como viajar con alguien. Dices, cabrón, yo no sabía que eras así. No, vivir juntos y, bueno, esa metáfora de encerrarse, por eso me parece tan bonito como García Márquez lo plantea en El amor en los tiempos del cólera, porque es como mantenerse en un estado de excepción que te da el amor con la persona amada de manera permanente, ¿no? Pero además, una cosa es vivir juntos, porque pues, yo he vivido en pareja muchos años, y otra cosa es vivir siempre juntos. O sea, hay un momento en el que uno se va a trabajar, Además, el vivir otro se va juntos con sus es vivir- amigas, sus amigos, ¿no? Pero aquí es siempre, ¿Ya te todo lavaste junto. ¿Ya te lavaste Pegados, las manos? pegados. A ver, vamos a dibujar escenarios. Escenario 1 que ha pasado con estas crisis es que hay epidemia masiva de separaciones y Sí, divorcios. en China empezaron. Es muy interesante. A ver, en el 17, después del temblor, varios amigos a mi alrededor decidieron que su vida ya no valía juntos y se reacomodaron en los siguientes 3 meses. Y decía, ¿qué les pasa? Pero eso pasa. O sea, habría Se que removieron preparar. Se los mueven cimientos las- del amor. O sea, pero qué, a ver, la epidemia te obliga a revisar si estás haciendo bien la vida, Pues si yo te creo quieres quedar con que- esa persona. O... Yo creo que sí, porque entras en algún nivel te llegas a preguntar, ¿estoy viviendo mi vida como debería? O sea, si Me por voy ejemplo, a morir. Esto ajá, es lo que quiero antes de morirme. quiero abrazar a esta persona esta última noche. Si mañana llega la epidemia y nos ataca a todos, aquí es donde quiero quedarme. Yo creo que muchas personas por eso también como que aquilatan la situación en la que están y O deciden. gracias al coronavirus, entonces podemos acabar separándonos. Esa es una posibilidad. Para no decir que no tienen la voluntad No, pública de... La otra es que dices, esta es la persona con la que quiero estar. Supongo que también te acerca. Sí, sí, porque además es eso. Ya nos quedó claro que nos vamos a morir. Siempre sabemos que nos vamos a morir, pero en un punto así, la muerte está mucho más cerca cada vez. Y entonces ahí es momento para replantearse todo, incluso si tú quieres morir al lado de esa persona, ¿no? O, que creo que es lo que estás preguntando, es, pues si ya me voy a morir, de una vez me lanzo, ¿no? Y entonces, como Me aviento a las haces la opciones. cita por Skype y los besucotes por Skype. Sí, bueno, es cierto que ahora hay momento para nuevas relaciones. Sexting le llaman. Debe estar subiendo el valor de las acciones de todos los sitios estos de encuentro. ¿ah? Imagínate, pero además es un gran momento para hacer educación en las personas del sexting, que además es un placer legítimo, no hay que satanizarlo, pero en este Bueno, contexto el lo sepan coronavirus hacer. no se, o sea, estás hablando bien del sexting. Estoy hablando bien Sí, del sexting, sí, es un yo gran también. momento para reivindicarlo. Bueno, pero yo sí siento que el celular puede ser uno... Es que tiene sus riesgos. Por eso. Ahí es donde tienes Ahí que aprender es, a hacer sexting. exactamente. Ahorita se No está poniendo- tatuajes, no rostros, no cosas con que te puedan identificar y aún así puedes hacer O bonito sea, lo que te quiere decir, Ah, maestro, es te quitas los lentes porque esos son un objeto característico. ¿no? Pero además es también un gran momento para entender que también se trata de consensos, de reciprocidad, que no es que tú le andes mandando a alguien que no te pidió nada lo que se te pegue tu regalada gana, no hay que invadir esferas íntimas. El sexting es una práctica como muchas otras de deseo que 3 semanas de aislamiento, mira el tipo de mira, conversación. Haciendo la... desde el plano Y el teórico. otro tema que me preocupa
hay que aclarar que teóricamente no estás soltero. ¿No? Eso es en la práctica. Pero a ver, violencia en casa, porque pues también el encierro, espacios pequeños, los niños corren, la suegra está ahí, y entonces también te vuelves lo peor. Sí, que a los chinos les pasó, como decía Ishel, que los agarró la contingencia en vacaciones, en la celebración de Años Nuevos. Entonces muchas familias estaban visitando a la abuelita, a los tíos, y entonces todas las familias que normalmente no estaban juntas tuvieron que permanecer en la cuarentena, y entonces ya sabes, así a tu tía la que no soportas y que estás ya mentalizado de que la vas a ver 2 días, ahora resulta que estuviste con ella 3 semanas. Pero en las casas igual, o sea, a mí me asombra, y yo no tengo hijos, ayúdame a entender, pero todas mis amigas y mis amigos como que en las redes sociales ponen cómo vamos a hacer para mantener a los niños que no caigan tan bien, y lo que ellos dicen es, ¿cómo lo hago para no volverme locos con mis hijos? Y no volver locos a tus hijos. En Eso. principio porque están acostumbrados a salir, ¿no? Y a estar en espacios públicos abiertos, en ir a la escuela, en tener otras actividades. Entonces, lo que estamos haciendo, las mamás y los papás de este país y de los demás, es inventarnos actividades todos los días, o sea, volvernos en maestras y maestros, y por eso es tan importante que además tanto la mamá como el papá estén en casa, porque también luego al principio de esa cuarentena era, no, pues ya la mamá está ahí en la casa, pues ya el papá ya el papá sí se puede ir a trabajar, y no, o sea, es una responsabilidad compartida, porque además los niños están exigiendo atención, que siempre la están exigiendo, nada más que antes la mitad del tiempo estaban en la escuela. En la escuela. A mí sí me preocupa profundamente el quitarrisas que acabas de poner para la discusión, que es la violencia doméstica en relaciones afectivas, en un país macho violento como el que tenemos. Es muy, muy delicado, con una frustración económica que traen situaciones como esta, con roces, con convivencias no experimentadas previamente, y y lo digo en serio, con muy poca política pública de contención para esto. Psicológica. ¿No? Psicológica Sí, de salud en general, mental. sí, y además ponle ya un grano de sal a la crisis, pues con casas diseñadas para ser dormitorios, para que la gente tenga la vida todo el tiempo fuera, en el trabajo, en las escuelas, en los parques, y espacios dormitorios que no están diseñados para la interacción humana. Entonces, ese amor apache, hablando de amores en tiempos de epidemias o de pandemias, a mí sí me angustia, lo digo Pero además genuinamente. ya hay redes igual de mujeres, ¿no? Que están siendo solidarias, y hay como muchos ejercicios en redes sociales. Estás en cuarentena con tu acosador, aquí te podemos ayudar. Psicólogas que están dando sus teléfonos, el propio gobierno, ¿no? Porque pues sí, al final puede ser que tu pareja sea tu violentador y tengas que estar ahí 40 días. Ahora, en cualquier caso, esta pandemia es una escuela, una pedagogía para la tolerancia. Sí. Déjenme les cuento un episodio. Un amigo muy querido se fue a ver a su hija en Barcelona, y entonces pues la recibió la mamá de la hija con el novio de la mamá, con el hijo del novio de la mamá y él. Y estando ahí anuncian que ya no se Nadie puede puede salir de Barcelona. Entonces ya es una obra de teatro. Suena a mi familia. ¿No? ¿Qué hacen? ¿No? Me pareció realmente sensacional. O sea, tu rival, los hijos de todos, los tuyos, los míos, pues te agarras, no, de la mano, no, te agarras de los codos y dicen, pues aguantar esto, ¿verdad? Sí está. Que saldremos mejores personas. Pues esperemos. Ahora, también la idea del encierro por amor y la hiperprotección. Hay una película muy, muy viejita, El Castillo de la Pureza, de inicio de los 70s, que en realidad son los riesgos de la violencia en la sociedad los que hacen que el personaje, si mal no estoy, es Claudio Brooks, pero estoy hablando de memoria hace muchos años, que justo lo que hace es que los vuelve hiperproteccionistas. Y eso genera, ya les voy a contar casi el final de la película, porque nadie la va a ver, Ya la genera hemos visto. distorsiones de amor, no me refiero a la yo no la he audiencia, visto. genera lazos afectivos en donde no deberían haberlos, ¿no? O Eso sea, también. los hijos Incestuoso. Incestuosos. Entonces, o sea, hay distorsiones, ¿no? En estos tiempos. Es un bicho que mide menos de un nano, no sé qué. Y miren nada más todo lo que provoca. Qué cosas. Pues ahí está, pero yo nada más para completar la idea de Miguel sobre el tema de la salud mental, que
todos los episodios de crisis nos lo vuelven a poner sobre la mesa, la necesidad de revisar, de reconocer y de buscar ayuda para el manejo de nuestras emociones. Digo, hay una cosa que es sistemática, que es la violencia contra las mujeres y que eso necesita un tratamiento muy especializado, pero sí creo que en lo general hablamos poco de cómo nos sentimos y de cómo manejar nuestras emociones y que estos episodios críticos pues nos ponen contra la pared en ese sentido. Y ustedes que todos lo saben. ¿Hay Todos dónde lo llamar? jugamos. ¿Alguna red, algún teléfono? Sí, en la Secretaría, aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de la Mujer tiene una red en contra de la violencia, pero seguramente las secretarías en los estados también deben de tenerla. Y la Secretaría de Salud tiene también esta que se llama la línea de la vida, donde hacen acompañamiento, sobre todo en cuestión de adicciones, pero también acompañamiento psicológico en caso de crisis. Todo lo que estamos aprendiendo este siglo XXI va a tener entre sus expedientes más importantes estos días que corren, no lo pierda usted de vista. Será antes y después el 21 del COVID-19. Gracias, Sudantas. Pues, Buenas Gracias noches. por nos dudar. miramos la próxima semana y seguramente todavía vamos a estar reflexionando sobre estos temas, ¿no? Aquí nos vemos. Que así Aquí nos sea. vemos. Pues les traigo el gran regalo anunciado desde el principio del programa. Un amigo y al mismo tiempo uno de los grandes escritores de este país, una de las voces más potentes y una de las claves literarias más interesantes para leer no solamente libros, sino nuestra realidad. Le agradezco muchísimo a Elmer Mendoza que nos acompañe aquí. Esta es una conversación continuada, querido Elmer. No, pues muchas gracias por que podamos hacer eso, continuarla. Pues llevamos algunos años conversando para beneficio, desde luego, mío y un poco del público. Mío también. Publicaste novela el año pasado, la cuarta pregunta, un texto que, perdóname si soy reiterativo, de alguna manera explora contextos en los que no te habías arrojado. Y ahora te pregunto por tus lectores, ahora que llevaste a tus lectores a que pues no encontraran al zurdo Mendieta en su mejor momento, que los llevas a conocer a otros personajes y otros contextos, sobre todo del otro lado de la frontera. ¿Cómo te reaccionaron los lectores? ¿Te pidieron fidelidad o te felicitaron por el arriesgue? No, me han felicitado porque fíjate que es segunda novela de una saga que yo inventé un día que dije que le iba a hacer y que después pensé no la voy a hacer nada, pero ya sí. Y el del Capi Garay, que es mi personaje joven, que en la primera novela, El misterio de Orquídea Calavera, tenía 18 años, ahora ya tiene 19, está en primero de agronomía, en Chapingo. Y cuando presentaba algún libro siempre me decían, y la que sigue del Capi. Pues esos lectores aparecieron y me dicen, oh, que está buena, le quedó muy bien y todo esto. Y hay una cosa muy interesante en relación al título, porque el título para algunos lectores connota cosas pues, que tienen que ver con la realidad y esto, pero sobre todo conecta con una expresión cultural antigua que era estoy a la cuarta pregunta. Que nuestros mayores decían eso cuando no tenían nada, ¿no? Y no tenían que si tú les decías, oye, quiero ir a una fiesta, habilíteme con algo de dinero. No tengo, estoy a la cuarta pregunta. Y que si no tengo un clavo, sí, no tengo un centavo. Exacto, entonces ya más de un lector me ha dicho, oye, que rescataste esta frase de nuestros papás, y pues yo les digo que sí. Yo les digo que sí. ¿Y qué crees, que fue el inconsciente o fue consciente que estabas en la cuarta pregunta? Pues yo creo que sí, debe haber sido el inconsciente, porque yo no tenía ninguna razón. Cuando diseñé la novela, dije, bueno, dentro de la ruta ellos tienen que resolver problemas y yo buscaba un número que no fuera, que fuera cabalístico, pero en México. Y yo sé que en la cultura mexicana el 4 es cabalístico, que tampoco lo he comprobado, pero el más famoso es el 7 y ese pues no, dije, es mucho. Estás en la cuarta pregunta, sí. En la cuarta transformación, en efecto. ¿No? Exacto, sí. Tienes. Ahora, las novelas anteriores, déjame incluso comenzar por la primera, conectan con los episodios de nuestra generación, ¿no? La muerte de Luis Donaldo Colosio,
pues las expresiones, algunas absurdas, chuscas y otras terribles de las empresas criminales. Pero en efecto, el CAPI pareciera, desde mi punto de vista, digamos, mostrar una intención deliberada por conectar con la siguiente generación, es decir, con la generación que tiene la edad del CAPI. Y en ese sentido no puedo, digamos, evitarme el comentario. Tú naciste profe. Sí, has sido profesor de muchos de nosotros escritores, has sido profesor de muchos narradores y todo el tiempo estás renovando, digamos, este espíritu. Y yo quisiera, aparte de esta entrevista, dedicarla a eso. O sea, hemos hablado del Elmer Mendoza, el promotor, el escritor, hasta el ingeniero, pero el profesor pues solamente te gozan tus alumnas y tus alumnos. Y yo quisiera, desde tu voz, ¿qué implica ser profesor? ¿Qué implica ser tutor de tantas y de tantos? Pues mira, yo tengo dos espacios donde he sido maestro, uno es en la universidad y he impartido cátedra de literaturas antiguas de griega y latina, y pues tú sabes que eso es el inicio. Y entonces igualmente, generalmente como los textos son pesados, son muy fastidiosos. Y la clave está en hacer que los estudiantes puedan descubrir algo en ellos sin que se fastidien. Entonces yo, por ejemplo, les digo, bueno, okay, tenemos que empezar por leer la Ilíada, que dicen que es el primer texto de la cultura occidental completo, y también dicen que lo escribió un tipo que se llamaba Homero, que era ciego, que era soldado, pero si era ciego, ¿qué clase de soldado era? Y entonces, y si dicen que fue testigo de la guerra de Troya, pues ¿cómo fue testigo? Pues de oído. Y entonces, si yo les empiezo a involucrar de esa manera, se las cuento, pero lo que hago es un remake de la historia. Y al final yo sé que les ha gustado porque he encontrado ahora colegas que estudiaron en otras universidades y que me dicen, oye, me contaron, uno de tus alumnos, conocí a uno de tus alumnos y me contó tu versión de la Ilíada y está genial. Y bueno, Arturo Pérez Reverte y yo tenemos la teoría de que la ficción narrativa se inventa en la Odisea, cuando Odiseo llega con los feacios y antes, cuando Odiseo lo meten en la cueva, que lo mete el cíclope, y que le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Odiseo le responde, mi nombre es Nadie. Y entonces empieza el juego, cuando él consigue cegarlo, que le ensarta la madera esta, y que escapan, y que él pide auxilio, y que auxilio, auxilio. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Nadie. Pues entonces ustedes, porque parece un chiste mexicano, pero tiene que salir de allí. Tiene que salir de allí. Y bueno, viene todo lo demás. Y lo que te decía de los feacios, que por ejemplo, cuando en la generación anterior de escritores, que muchos se presentaron como autores dentro de su propia ficción, o que citaban ejemplos muy cercanos, y entonces decían, es que ese es bien original. Y decían, Homero se mete, Odiseo lo cita. Odiseo dice en la fiesta que le dedica el rey de los feacios que hay una Eda cantando las hazañas de Odiseo y que él llora cuando lo escucha, y que es una edad ciego. ¿Y quién es? Pues Homero. Homero mismo personaje. Claro, sí. Entonces fíjate los dos recursos tan increíbles, ¿no? Y que claro, Cervantes los recupera y crea un personaje dual maravilloso. Y bueno, yo les cuento a mis alumnos que van para el licenciado de letra todas esas cosas, y siempre estamos discutiendo. Yo generalmente hablo 15 minutos y ya después hablamos todos y los hacemos bolas y todo eso, Un ¿no? joven escritor podría caer en la tentación de leer a sus contemporáneos y sobre todo ser leído por sus contemporáneos, que es una obsesión. Y yo en este sentido te preguntaría, ¿por qué decirle regresa a los clásicos? Ahí en los clásicos hay algo que vas a aprender de ti mismo, que vale la pena que hagas antes de estar leyendo a los tuyos. Porque está la base. Y siempre es muy bueno reconocer el principio. Y al principio fue el verbo.
Y entonces Eso también lo dice otro libro importante. La acción es muy importante dentro de pues de la narrativa de cualquier tipo. Y entonces pero conocer las bases. Por ejemplo, fíjate que yo platiqué una vez con David Huerta en cuanto a lo que enseñamos, pero ya lo que enseñamos a los que quieren ser poetas y yo a los que quieren ser novelistas. Y él me decía, Elmer, yo los enseño a rimar, les enseño cómo hacer un soneto. Y le digo, es que claro, cuando yo les enseño, les explico cómo tienen que crear una atmósfera, cómo tienen que escribir un párrafo, cómo contemplar la primera frase, el primer párrafo, y que les pongo, el primer ejemplo que les pongo es la Ilíada, y el segundo es Don Quijote, y después puedo ponerles Pedro Páramo, lo que es la fuerza, el principio, de abrir la puerta de un universo fantástico al que te está invitando a entrar. Y entonces, y le digo, pero eso requiere de una visión, primero que es inspiracional, pero después es un asunto de técnica. Dan ganas de ponerse a escribir nada más de escuchar a este hombre. Déjenme irme a corte y regreso con Elmer Mendoza, con sus alumnos y también con el Colegio de Sinaloa, que es otra de tus facetas importantes. No se vaya, esto es Calle 11. Continuamos. Estamos de vuelta, esto es Calle 11 y, insisto, lo celebro aquí hoy en el programa. Elmer Mendoza, me da tanto gusto continuar una serie de conversaciones que hemos tenido ahora en este espacio. Y Elmer, me quedé un poco picado en el asunto de quiénes son tus alumnos. Es decir, tú eres un escritor pues como Saramago y pocos, que se consagraron después de los 50, de hecho que se tomaron en serio escribir después de los 50. Y uno no sé por qué tiene la idea que un escritor comienza a los 18, como si fuera matemático. ¿En qué momento te estás encontrando hoy que la vocación llama más? ¿A qué edad? ¿Con qué énfasis? Pues yo creo que hay que abrirlo. Sí, hay esas reglas. Por ejemplo, Madox Force decía que nadie podía escribir una buena novela antes de los 40, pero Vargas Llosa lo hizo. Entonces, es decir, no hay reglas. Y también decían... ¿Pero por qué? Porque necesitas experiencia de vida, materia biográfica. Materia biográfica y muchas lecturas. Y también decían que los poetas como por ejemplo, cuando se pensaba en la generación del 19, sobre todo a partir de Arthur Rimbaud, que los poetas tenían su mejor obra la escribían cuando eran jóvenes. Es como los matemáticos, después de los 24 ya no puede ser poeta. Ándale, sí. Y entonces, digo, uno hay que preguntarse por qué. Hay que preguntarse por qué. Con los alumnos que llegan a mis cursos, pues yo siempre pido que cuando menos hayan hecho la prepa, o sea, que tengan a 18 y que pueden tener la edad a llegar a cualquier edad. ¿Cuándo es mayor la necesidad de escribir? ¿Es de joven? ¿Es cuando ya tienes unas experiencias o cuando tienes más tiempo? ¿Dónde te encuentras tú? Si puedo llamar así el llamado, ¿no? El campanazo. Yo creo que depende tiene que haber como una epifanía, el descubrimiento de la vocación y también como en el caso de los jóvenes el descubrimiento de una vocación y también la necesidad de ser diferente y como advertir, de tener una revelación de que si lo que van a hacer es escribir, pues tienen que empezar ya. Y también si leen entrevistas de autores se dan cuenta que no es fácil, que requiere un esfuerzo y que requiere tiempo. Entonces, muchos jóvenes se embarcan en eso y la verdad que avanzan con los años. Digamos que yo tuve alumnos que llegaron conmigo cuando tenían 18, ahorita tienen más de 30 y son gente que está escribiendo, que ya tienen novelas publicadas, digamos que ahí están y ahí van y que lo están haciendo bien. Quizá le falta dar hay un paso que es importantísimo, que es el paso que te hace diferente y es cuando escribes a partir de ti mismo, a partir de lo más profundo que tú eres.
Es decir, estás contando tu historia. Es decir, no es un asunto autobiográfico, sino es tu historia, lo que te concierne, tu visión de lo que ves, de lo que sientes, de lo que has aprendido. Y ahí es donde el novelista da el salto. Se vuelve única tu voz. Exacto. Y allí es donde sí es necesario pues haber vivido, haber leído y haber escrito también. Ahora, tú tienes esta generosidad de ofrecer tus cursos a quien quiera tomarlos, pero al mismo tiempo se desdobla en el profesor un personaje distinto, si me permites decirlo así, que es el tutor, decía yo hace un momento, de muchos escritores. Y déjame usar la primera persona del singular. Sí creo que la literatura mexicana, más de un tema, es antes y después de que tú te animaras a escribir. Por los temas que tocas, por la sinceridad, por el tono. Yo no tuve la suerte de nacer en el norte, pero no creo que haya forma de hacer literatura en el norte del país sin oponerse a ti o sin seguir tu canon. Y tú has sido también generoso en esto, es decir, tus contemporáneos, los más jóvenes, te mandan sus textos, les preocupa tu voz. Y ahí tú sabes que vas a influir de una manera distinta, no es que vas a enseñar a rimar, vas a enseñar algo más humano. Ahora le pido a ese otro profesor, a ese otro tutor, que nos cuente cómo se relaciona, yo no diría con sus pares, porque eres primo entre pares, pero sí con quienes hacen de la vida la escritura. Pues yo tengo muy buena relación con todo el mundo, hasta los que no les caigo bien, porque yo no tengo problemas. Es decir, yo, Elmer, me siento bien, siento que estoy haciendo para lo que nací. Y entonces puede pasar cualquier cosa, pueden decir cualquier cosa, y entonces no me afecta. Y mi relación con mis pares, pues a partir de ahí es excelente, y la mayoría lo identifica muy bien. La mayoría lo identifica muy bien. Yo generalmente tengo un alma abierta, soy amistoso. Sí. Si me requieren una colaboración para lo que sea, me presto. Y no tengo nada. Igual para ver textos, lo que sí puedo es preguntar si alguien ya que digamos ya tiene una carrera y me quiere que yo le lea un texto, sí le pregunto para qué. Y si él me dice, quiero que lo desmenuces, entonces yo sé que me está dando autoridad para ver las costuras de su texto. Y eso me permite, pues, digamos, lo tengo que leer despacio y dar una opinión que a él le pueda servir para mejorar o empeorar su trabajo, ¿no? Esa generosidad no es común en el gremio. Por eso también destaca tanto tu bonomía y tu estilo, que aunque es sinaloense, podría yo decir campechano a la hora de hacer esos comentarios. Gracias. No puedo cerrar la conversación sin hablar del Colegio de Sinaloa. Es decir, yo sigo preguntando con frecuencia, pues cuando uno tiene un amigo en algún lugar, ¿cómo va Elmer? Y la respuesta fue haciendo un trabajo formidable en el Colegio de Sinaloa, que es un liderazgo distinto, es un liderazgo, yo diría, de promoción de arte, pero también moral, en fin. Déjame cerrar con esta otra faceta importante de tu vida, que conocen muy bien en tu estado, pero no en el resto del país. ¿Qué es el Colegio de Sinaloa? ¿Qué haces tú ahí? Muy bien. Pues somos un organismo descentralizado. Tenemos financiamiento del gobierno del estado y tenemos convenios con instituciones que nos apoyan. Por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional es una de las con los que tenemos convenio, otras instituciones, universidades. Y el espíritu del colegio es el acercar, digamos, la idea del éxito en una actividad científica o artística a las personas, a los sinaloenses y a los jóvenes que se están formando. Es decir, porque los millennials igual no siempre tienen muy claro qué va a ser de ellos. Y el Colegio de Sinaloa tiene como esa misión de aclarar cuáles son las posibilidades de que un ser humano puede tener a partir de sus propias virtudes, de sus propias capacidades, su inteligencia, su capacidad de estudiar, de aprender, etc. Y entonces para esto, pues nosotros conectamos conferencistas así de especialistas y los metemos en los pueblos
donde la gente dice, sí, por ejemplo, O sea, científicos, Científicos. para llevarlos a los mochis, Por o a la decir- sierra, o a Muchilo. Sí, eso hacemos. Por ejemplo, hemos llevado a un inmunólogo que sabe lo que es el coronavirus a un pueblo, a una ciudad que se llama Guamúchil. Imagínate, los estudiantes de universidad que hay ahí y los adultos y todo, pues se quedaron así, porque ese hombre está conectado pues, con los investigadores chinos, australianos, es miembro de la Organización Mundial de la Salud. Si no, todo se quedaría en Culiacán y Mazatlán. Sí. Es una manera de Sí, sacar. No. Y por ejemplo, nuestro gobierno actual lanzó un programa de lectura en Mocorito, Sinaloa, pero se vinieron. ¿Y quiénes lo echaron a andar? Pues, el Colegio de Sinaloa. El Colegio de Sinaloa. Nosotros fuimos ahí, ya dimos cursos, hemos posibilitado la presentación de libros. Igual vamos a llevarles conferencistas, o sea, y a comprometerlos en lo que es un proyecto de lectura nacional. Mira, en esta misma lógica te hago la última pregunta. Paco Ignacio Taibo II está convencido de que la mejor manera para pacificar este país es tomar el territorio con los libros. Hay una cosa como guerrillera, típica suya, y al mismo tiempo que el Fondo de Cultura lleve los libros, esté presente, tenga estas actividades. Ustedes llevan tiempo haciendo esto. La pregunta es, ¿funciona? Para pacificar el país, no. Funciona para crear nuevos sueños, crear nuevas posibilidades de ser mejor, abrir opciones en que un joven sinaloense mexicano puede estar en otro contexto, puede competir con otros rivales, digamos, y estoy hablando que, oye, nosotros hemos enviado 104 chicos a Inglaterra, ¿sí? A estudiar máster, ¿sí? Y el colegio estuvo detrás de eso, ¿sí? Por favor, o sea, sinaloenses y uno de Sonora también. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es eso, que se planten los chicos, que sean distintos, que aunque vayan, muchos de ellos sean hijos de campesinos, sean hijos de obreros, y nosotros les abrimos esa posibilidad, conseguimos los apoyos con instituciones que no diré porque es promoción, y también con los gobiernos de Reino Unido para el apoyo y que ellos pudieran, con las vías, entrar a la universidad. Y nosotros hacemos eso. Igualmente, ahora vamos a iniciar con la Sociedad Artística Sinaloense que dirige una señora que se llama Leonor Quijada, que tú conoces muy bien. Triple palomista, muy querida y otra gran promotora. Sí, vamos a iniciar un programa que 1 hora de ópera a la semana y vamos con cantantes, chicos que están estudiando y con músicos igual, así de poquito. Y solamente la cooperación va a ser para pagarle a ellos, que ellos ganen un poquito, que se compren, tienen que presentarse de traje negro, pues bueno, a lo mejor ya no tienen camisa nueva. Es decir, en ese sentido, pero ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Que unas personas que están estudiando canto y música inicien su desarrollo y unas personas que hacía mucho que no escuchaban unos cantantes en vivo, aunque no sean cantantes súper famosos, porque allí también se inició Javier Camarena, Sí, claro. y también Arturo Chacón ahí cantó al principio. Y entonces que se inicien, ¿me entiendes? O sea, abrir qué somos para el mundo, para qué hay gente que ha hecho arte, porque tenemos que conocerlos. Y también ya estamos colgando obra plástica en las paredes del colegio. Pues usted lo escuchó cuando estuvo en modo escritor pausado, sereno, ¿no? En tono profesor, fue tomando vuelo. Aquí está el promotor, con una energía que parece usted el Capi, de 19 años empujando el mundo todos los días. Elmer Mendoza, me dejas como siempre muy contagiado y muy agradecido que estés aquí en la calle, en nuestra calle 11. Claro. Bueno, pues nos vamos, pero antes, episodio musical. No se vaya, esto es Calle 11. En supuesta venganza el destino nos vuelve a reunir
pretendiendo mermar mi sombrío y loco frenesí. Porque sabe el destino cuán parco resulta que el beso que es robado entre el palpitante sabor del recuerdo. Aunque intente, no podré saber lo que habita en tus ojos. Y es que aquel divino brillo de ámbar y coral me despiste y el tiempo se detiene y te siento tan cerca de mí por la sed que llevo dentro. Cuántas noches de fatal angustia y de terrible ansiedad yo desearé arrancar la cadencia de tu respirar. Y aunque intente, no podré saber lo que habita en tus ojos, nene. Y es que aquel divino brillo de ámbar y coral me despiste y el tiempo se detiene y te siento tan cerca, tan próxima de mí por la sed que llevo dentro. Cuántas noches de fatal angustia, de la más terrible ansiedad, desearé arrancar la cadencia de tu